Ahí está. Ahora le damos comienzo formal. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a Atilio. Muchas gracias por conectarte, por estar acá compartiendo con nosotros. Bueno, mi nombre es Francisco. Yo formo parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Río Cuarto, que es el máximo órgano gremial del movimiento estudiantil aquí en Río Cuarto, en la Universidad Nacional. Bien. Bueno, un poco para hacer la introducción, este es el primer encuentro de este ciclo que vamos a estar desarrollando durante el mes de agosto y el mes de septiembre. Bueno, en principio, un saludo muy grande a todas las organizaciones estudiantiles, a todas las organizaciones sindicales, gremiales y políticas que se han sumado a participar a este ciclo. Desde la Federación Universitaria, desde el movimiento estudiantil, hemos propuesto, tenemos la intención de que estos encuentros sirvan para discutir y caracterizar el momento actual de la lucha de clases en el que nos encontramos. El título de este ciclo sobre el imperialismo en el siglo XXI nos parece que da cuenta de uno de los conceptos para nada abstracto, para nada estático, sino que en permanente actualización, justamente en razón de las luchas entre las clases, entre las diferentes fracciones de clases. Creemos que ha sido un concepto central para la militancia y sobre todo para la construcción de programas revolucionarios en las diferentes etapas y en las diferentes coyunturas históricas. Y bueno, justamente a raíz de la situación actual en la que nos encontramos, creemos que es importante generar los espacios entre las militancias, entre los movimientos sociales, para poder discutir, para poder poner sobre la mesa las diferentes visiones, los diferentes análisis que hay al respecto de qué es hoy el imperialismo, cómo está siendo hoy la reconfiguración del sistema capitalista, qué papel tenemos los pueblos oprimidos, qué papel tenemos las organizaciones que queremos transformar radicalmente este sistema. Y en razón de eso, hemos propuesto esta serie de encuentros en la que vamos a contar con la participación de diferentes compañeros y compañeras que desde sus análisis nos dan importantísimas y valiosísimas herramientas para justamente poder avanzar en la síntesis, en la propuesta y en la actualización de programas que puedan ayudar a nuestra práctica militante. Bien, simplemente eso, destacar que más allá de que enmarcamos esta actividad dentro de una universidad pública, que la hemos impulsado desde un órgano gremial estudiantil, queremos que esto sirva realmente para la práctica política militante. Bien, en razón de eso, el saludo y el agradecimiento a todas las organizaciones, a todos los referentes de diferentes organizaciones que se han sumado y por supuesto a cada uno de los expositores que han aceptado la invitación para participar de este ciclo. Bueno, hoy nos acompaña y da inicio a este primer encuentro Atilio Borón. Perdón, antes avisar simplemente para si tienen contactos que no pudieron ingresar, lo estamos transmitiendo en vivo a esto por el Facebook Secretaría de Derechos Humanos FURC, por si alguien tiene, bueno, a nosotros nos están llegando mensajes, simplemente avisar eso, que se está transmitiendo en vivo por el Facebook Secretaría de Derechos Humanos FURC. Ahí un compañero ha pasado el enlace por el chat, si alguien lo quiere compartir. Bueno, vamos a presentar a Atilio Borón, que por supuesto es conocido seguramente por la mayoría de quienes estamos aquí. Muchos consultamos sus textos y sus análisis. Es un gran compañero que nos ha permitido y nos permite seguir los movimientos en el tablero geopolítico, pensar la situación de Latinoamérica en el escenario mundial. Y bueno, Atilio, si realmente, bueno, presentarte es todo un orgullo, pero creemos que para darle un clima más amigable a esto, ir de lleno directamente a la presentación, si estás de acuerdo. Y bueno, simplemente a modo de aclaración,
Si hay preguntas, luego de que Atilio exponga, lo ideal sería que las puedan ir planteando en el chat, las puedan ir escribiendo, así las hacemos de forma más ordenada. Hay un grupo importantísimo de compañeras y compañeros que van a estar atentos al chat para tratar de que todas puedan ser respondidas y justamente se pueda ir anotando todo y luego ir cargándolo al Classroom que mencionábamos antes. Así que bueno, sin mayores preámbulos, Atilio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todes, todos. La verdad, un gusto estar acá compartiendo esta actividad para hablar de una problemática tan actual, tan lacerante como es el imperialismo, ¿verdad? Y me parece importante marcar, subrayar la trascendencia que tiene que se organice una serie de charlas sobre este tema, porque no olvidemos de que con todo el discurso de la globalización, que si bien ahora está mucho más atenuado, lo que se hizo fue tratar de minimizar la importancia del imperialismo o plantear tesis como las de Harry Negri, en donde el imperialismo se diluía y se convertía en una mera referencia virtual, casi de carácter completamente despojado de su base material y por supuesto de su base nacional. Sin embargo, el imperialismo evidentemente es un rasgo, un atributo decisivo del capitalismo, no es una fase tan solo. Lenin habló de que a veces hubo un problema, a mi manera de ver, con la traducción del texto clásico de Lenin de 1916, porque en realidad el título en ruso, yo no sé ruso, pero alguien que sí sabe mucho me llamó la atención sobre el tema. El título en ruso no es el imperialismo, la etapa superior o la fase superior del capitalismo. Lenin no creía en eso, decía la fase más actual, o sea, lo más actual. No era superior, ¿verdad? Porque la idea de superioridad hablaba de algo, ¿no es cierto?, que Lenin no estaba dispuesto a acordar. Es decir, superioridad en su maldad hubiera sido, pero esto era casi un oxímoron, ¿verdad? Pero sí el título correcto es el imperialismo, lo más actual, el momento más actual del imperialismo. Y ese momento actual evidentemente cambia en la medida en que el capitalismo es un sistema altamente cambiante. Si hay algo que es indiscutible en el capitalismo, la dinámica incesante ya señalada por aquellos dos jovencitos que a finales del año 1847 escribieron el Manifiesto Comunista, cuando decía en el manifiesto el capitalismo revoluciona incesantemente sus medios de producción y acelera el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, obviamente, el imperialismo acompaña, es la expresión, una expresión, pero en el plano de la dominación internacional de ese modo de producción. Un modo de producción que, como sabemos, queda fuertemente arraigado en un núcleo de países, en el norte, en lo que se llama el norte global, fundamentalmente en Europa primero, luego en Estados Unidos, luego en Japón, pero que constituye, digamos, el núcleo dominante de la economía mundial. Y yo, más que aclaro inmediato, cuando yo constituye, digo rápidamente constituía, ¿verdad? Estamos hablando en el pasado. Ya enseguida vamos a explicar por qué eso. Entonces, el imperialismo, claro, es un componente decisivo. No hay capitalismo sin imperialismo. Es decir, aquellos que pretenden dar una lucha, ¿no es cierto?, contra el imperialismo, pero se callan a la hora de hablar del capitalismo, bueno, es una contradicción irresoluble. El imperialismo es simplemente la manifestación del capitalismo en su expansión como sistema universal. Si el capitalismo se hubiera encerrado ahí, digamos, supongamos en Inglaterra,
en donde primero adquirió un extraordinario desarrollo. O en Estados Unidos, bueno, probablemente no hablaríamos de imperialismo, pero el capitalismo se expandió por todo el planeta. Y en esa expansión mundial, ¿verdad?, estableció una diferencia decisiva entre naciones oprimidas y pueblos opresores, o naciones opresoras, no son los pueblos, los gobernantes de esas naciones, lo que Fidel llamaba muy bien la burguesía imperial, una burguesía imperial. La burguesía imperial, ¿verdad?, es la que articula toda esta dominación global del capitalismo. Lenin señaló en ese texto extraordinario de 1916, un texto visionario, lo que él llamaba los rasgos fundamentales del imperialismo, los famosos 5 rasgos, ¿no es cierto? La concentración del capital. Bueno, una tesis que no hizo sino confirmarse con el paso del tiempo. Si Lenin viviera hoy y resucitara hoy y viera lo que ha sido la concentración del capital en su evolución histórica, lo que ha sido el papel del capital financiero, no lo podría creer. O sea, ni en sus peores alucinaciones. Lenin podía haber pensado que el capital financiero iría a ser la fracción dominante del proceso de acumulación a escala mundial, y en donde la circulación financiera mundial en un día equivale a 300 o 400 veces el volumen del comercio mundial en un año. Digo, esto no le hubiera entrado en la cabeza. Es la hipertrofia fenomenal del capital financiero, y es un mérito de Lenin haber advertido ese fenómeno cuando estaba apenas en sus fases iniciales, ¿verdad? Pero él ya nos dijo, ojo, el capital financiero adquiere un papel cada vez más importante, pero jamás podía haber pensado tanto. Entonces, yo quiero marcar esto porque a veces se dice de que las tesis de Lenin son tesis que fueron refutadas por la historia. Este es un argumento insostenible. A ver, ¿hay más monopolios ahora o no que en la época de Lenin? No hay ninguna duda. El proceso de monopolización de las economías capitalistas contemporáneas ha seguido un rumbo fantástico. ¿Se ha concentrado no el capital? A ver, el 1% más rico de la población mundial es el que tiene, creo que, más riqueza que el 99% restante, todo inédito en la historia mundial, ¿verdad? Papel del capital financiero, exportación de capitales, bueno, lo estamos viendo todos los días, facilitados por las nuevas tecnologías de información y de comunicación, ¿verdad? Y el reparto del mundo, bueno, están ahí, digamos, América Latina, el Caribe, Medio Oriente, el Asia Meridional, son escenarios en donde se libra esta gran lucha por el reparto del mundo. Entonces, esto quiere decir que evidentemente las tesis de Lenin conservan una tremenda actualidad. Es más, yo diría que esas tesis hoy en día tienen un vigor, y los fenómenos que él apuntó se presentan hoy de una forma pero mucho más descarnada y brutal de la que él llegó a concebir hace ya poco más de un siglo. Ahora, evidentemente, esto hay que rápidamente agregar de que estas no son, ¿verdad?, las únicas características que tiene el imperialismo contemporáneo, porque, decíamos recién, la evolución del capitalismo también ha hecho surgir otras formas u otros rasgos que son igualmente importantes en el caso del imperialismo en su momento más actual. El primero, digamos, acentuar el punto de vista que ya anteriormente esbocé, y es que el capital financiero, que antes ya estaba contemplado, hoy en día ha adquirido tal gravitación, ha habido un salto tan fenomenal en la cantidad que se transforma en un salto cualitativo. Evidentemente, la hipertrofia del capital financiero, lo que ha dado lugar a la conformación de eso que una académica australiana llamaba el casino financiero global, la profesora Susan Strange, en un libro muy bueno, ya de hace unos 20 años, ella dijo, el capitalismo actual es un capitalismo de casino.
un capitalismo en donde la especulación financiera es el gran motor y de ahí se desprenden las tendencias recesivas del capitalismo contemporáneo, ¿verdad? Sobre todo en los países del corazón del capitalismo, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. ¿Por qué? Porque la primacía del capital financiero tiene un efecto recesivo en las economías porque desalienta la inversión en la economía real. Pongo un ejemplo muy sencillo para no abundar demasiado en esta elaboración. Si una persona, un empresario tiene en su haber 10 millones de dólares y trata de tomar una decisión acerca de dónde invertir, este personaje tiene dos opciones. Una opción es decir, bueno, voy a invertir en una fábrica de productos metalmecánicos. Entonces, voy a Río Cuarto, por ejemplo, y hablo con el intendente para ver si me facilita un predio donde instalar la fábrica, luego contrato una vez que resuelvo todos los problemas, los permisos, las autorizaciones, todo eso que sabemos que es tan complicado, ¿no es cierto? Luego de eso, bueno, contrato un equipo de arquitectos e ingenieros que me diseñen la fábrica. Una vez que tengo la fábrica montada, veo cuántos obreros y cuántos empleados necesito para la fábrica, tengo que hacer todos los trámites legales, estamos suponiendo un empresario que quiere actuar por derecha, no violando la ley, por lo tanto tiene a sus trabajadores en blanco, tiene que empezar a lidiar con un sindicato, no solamente con el sindicato de adentro, sino con el sindicato camionero que le saca sus productos y lo tiene que transportar, y luego de eso lidiar con los minoristas que le compran sus productos, con el tema de impuestos, etcétera. O sea, un verdadero dolor de cabeza. Cuando ese señor de repente dice 10 millones de dólares, no, ¿para qué voy a hacer eso? Le digo a un banco de inversión que me deposite 3 millones de dólares en la bolsa de Singapur, 2 millones en la bolsa de Hong Kong, 2 millones en Wall Street y 3 millones más en la bolsa de San Pablo. Y con un paquete de inversiones de riesgo, etcétera, que dan una rentabilidad muy alta y en general la mayoría de esas inversiones financieras se hacen a 7 días plazo. Escucharon bien, 7 días plazo. O sea que puede ganar o puede perder, pero en una semana, en lugar de todo el trámite que les mencioné anteriormente, que lo hubiera sumido un año y medio, esta persona está manejando esa cantidad de dinero y entrando en la especulación. Entonces gana en Singapur, pierde en Hong Kong, gana en San Pablo, y es el mundo de ellos. Entonces, de ahí la importancia decisiva del capital financiero. Ya hoy en día las grandes empresas, aún las empresas productivas, no son dirigidas por los ingenieros que tienen que ver con la producción, son dirigidas por los contadores y los financistas. A ver, Henry Ford manejaba su fábrica, la Ford Motor de hoy la maneja un complejo de especuladores financieros que son los que ven qué se hace con el dinero que se produce o que se obtiene con la venta de los automóviles Ford. Esto habla claramente de que el énfasis fundamental, ¿no es cierto?, está puesto en la movilización de los activos financieros y no en la producción. Y este es un dato, entonces, no es que no estaba presente en la época de Lenin, sí estaba, pero hoy adquirió una gravitación absolutamente extraordinaria. Entonces, es una novedad que tenemos que dar cuenta. La otra novedad importantísima, a mi manera de ver, es el tema del papel de los medios de comunicación como transmisores y gestores, ¿verdad?, y creadores de una cultura universal. Es decir, en la época de Lenin ni se le ocurrió hablar de los medios de comunicación, la prensa, digo, todavía no había radio en aquella época, mucho menos televisión, entonces evidentemente esto estaba fuera del horizonte de la realidad del capitalismo contemporáneo. Pero hoy en día, ¿verdad?, es lícito preguntarse cuáles son los instrumentos de dominio más eficaces que tiene el capitalismo. Es simplemente la dominación exclusivamente económica, la manipulación de tasas de interés, tipos de cambio, el papel del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como disciplinador de los países de la periferia, o no será también
el enorme papel que desempeñan los medios de comunicación para la creación de una cultura neoliberal basada en el egoísmo más acendrado, en la sospecha de todo lo que sea político, en una promoción de la antipolítica, ¿no es cierto? Estableciendo una ecuación entre la política y la corrupción, la política y la venalidad, la política y la maldad, una cultura que desecha, subestima y desprecia todas las formas de acción colectiva, las estrategias de acción colectiva. No es casual eso, ¿verdad? O sea, yo diría de que este componente nuevo, los medios de comunicación como transmisores y creadores de una nueva cultura universal del imperialismo, tiene un papel fundamental, ¿verdad? Estableciendo una homogeneidad en donde, qué sé yo, las investigaciones sociológicas demuestran que las jóvenes generaciones, digamos los millennials, en general, prácticamente en todos los países del mundo, comparten una serie de rasgos comunes, uno de los cuales es el desprecio por la política, ¿verdad? La política es algo que realmente no les incumbe, algo que está muy desprestigiado. No digo todos los jóvenes, por favor, pero digo sectores ampliamente mayoritarios de las nuevas generaciones que manifiestan. Si ustedes entrevistan jóvenes en Buenos Aires o en Córdoba o en Río Cuarto o en Seúl o en Lagos, Nigeria o en los suburbios de París o en el Bronx neoyorquino o en el Sur Central Los Ángeles, en Bombay, van a encontrar una cultura muy parecida. Van a encontrar jóvenes que escuchan el mismo tipo de música, que se relacionan con el mundo ya no más con libros y periódicos, sino con este aparatito, con un celular. Su contacto con el mundo pasa por acá. Si por acá no entra, no hay manera de que ellos se enteren. Que tienen los mismos hábitos, que disfrutan la misma música, que comen el mismo tipo de comida, que tienen un mismo tipo de indumentario y que en general tienen una actitud de desprecio, cuando no, sino por lo menos de sospecha en relación a la política, y que no creen en las instituciones tradicionales de la democracia como los partidos políticos e inclusive los sindicatos. Vuelvo a repetir, no es que todos sean así, pero claramente las investigaciones demuestran que un sector mayoritario de esa juventud ha sido víctima de esta campaña fenomenal. Y por eso Fidel planteó ya a finales del siglo pasado la batalla de ideas, cuando él dijo el neoliberalismo ha sido un fracaso económico rotundo, ¿verdad? Pero se ha anotado un triunfo espectacular en materia cultural e ideológica. Ha creado, ¿no es cierto?, una cultura que hace muy difícil penetrar en ese caparazón y plantearle la posibilidad de un mundo mejor, un mundo diferente, un mundo postcapitalista. Han naturalizado totalmente el capitalismo al punto tal de que son pocos los que dicen, bueno, hay otro mundo posible fuera del capitalismo. Entonces creo que ese elemento, ¿verdad?, el de los medios de comunicación y el de una cultura universal manejada por el imperialismo, es un dato clásico, típico de nuestra época, y que nos obliga a salir a un combate muy fuerte. Y creo que actividades como esta que están organizando ustedes ahí desde Río Cuarto, es una actividad que precisamente tiene como uno de sus efectos colaterales el erosionar esa cultura antipolítica, esa cultura en el fondo burguesa, ¿verdad?, que desgraciadamente se ha asentado muy profundamente en los jóvenes, en las nuevas generaciones, y que requiere ser combatida con mucha fuerza para repolitizar, porque el trabajo que hizo la derecha, ¿verdad?, ha sido muy inteligente. Por la vía de la despolitización tienen un amplio campo de maniobra gracias al cual ellos pueden imponerse, prevalecer y dotar a partidos políticos que en el pasado eran expresiones sumamente minoritarias, ¿verdad?, de un componente social, un apoyo social realmente impresionante en muchos países. Piensen, digamos, que en la Argentina, sin ir más lejos, ¿verdad?, en la elección presidencial del 2019,
Macri sacó casi 43-44% de los votos. Uno no puede creer cómo es que luego de un gobierno como ese, sin embargo, y ojo, esos votos no provinieron solamente de los barrios más acomodados de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza o de Rosario. Provinieron en una parte, no es cierto, no desdeñable del conurbano bonaerense, como provino una parte todavía mayor en el 2015, tema que yo escribí, dando la voz de alerta, ¿verdad? De que a mí me resultó asombroso que en septiembre, octubre del 2015, dando yo conferencias en José C. Paz o en Florencia Varela, apareciera gente de los barrios más populares, gente que sobrevivía gracias a los planes de ayuda que había elaborado el kirchnerismo y que me decían a mí, repitiendo el discurso clásico del neoliberalismo, que estaban hartos de planes, que querían trabajo efectivo y que para que hubiera trabajo efectivo se necesitaban inversiones y que con Macri iban a llegar las inversiones y que por lo tanto iban a votar a Macri. Esto me lo dicen a mí, te das cuenta, en septiembre del 2015 en Florencio Varela y en José C. Paz, en el corazón profundo del tercer cordón del conurbano bonaerense. Bueno, la idea de una derecha de masas, que hoy en día ya la hemos naturalizado, pero es relativamente novedosa. Porque hace 20, 25 años la derecha, no solamente acá, era minoritaria en Europa, ¿verdad? Hoy en día, digamos, el Frente Nacional, si hubiera elecciones en Francia ya, muy probablemente se alzaría con la victoria, con un discurso racista, xenofóbico, misógino, etc. Y ganaría. Un tipo como Bolsonaro hoy, a pesar de la debacle, a pesar de los horrores del verdadero genocidio practicado en contra del pueblo brasileño, sigue teniendo 42-43% de aprobación. Entonces, esto nos habla de que ha habido una captación de una base social por parte de la derecha y que eso tiene mucho que ver con este monopolio de los medios de comunicación. Así lo llamó Samir Amin en un trabajo, ¿verdad?, que hizo a finales del siglo pasado, en donde hablaba de los 5 monopolios, ustedes, los que estén más familiarizados lo recordarán, en donde él hablaba del monopolio de los medios de comunicación. Y tiene razón. Hoy en día, digamos, de las noticias internacionales que vemos en todo el mundo, el cálculo que hizo John Pilger, que es un especialista australiano en esta materia, habla de que más o menos el 92% de todas esas noticias es originada por 8 grandes conglomerados multimediáticos que dominan la palestra informativa a nivel mundial. Y en donde expresiones como esta o charlas como esta absolutamente no tienen absolutamente ningún lugar. Ahí lo que se baja en una línea es, digamos, del capitalismo, la globalización, la apertura de los mercados, toda esa historia. Entonces me parece que este es un rasgo nuevo. Samir, hablando de esto antes de avanzar en un punto ya, el meollo de lo que sería la tesis mía, es Samir habló de de una tríada imperial, ¿verdad? Vamos a volver a hablar enseguida de esto, pero hablaba de los 5 monopolios del momento actual. Y en donde, si bien tiene razón en cuanto al monopolio de los medios de comunicación, el devenir histórico, recordemos que esta ponencia de él es de 1999, en este momento el devenir histórico ya no avala esa tesis. Por ejemplo, monopolio tecnológico, ya no lo tiene más, ¿verdad?, el imperialismo. En algunas ramas cruciales de la producción moderna y de la vida contemporánea, como es las telecomunicaciones, la informática, la tecnología 5G, etc., China está a la cabeza de esos sectores de alta tecnología, ¿verdad? Entonces ya el monopolio tecnológico que antes tenía Estados Unidos ya no lo detenta más. En algunas ramas puede ser, pero en otras ramas no, ¿verdad? Entonces, esto producto
de una política que se ha seguido en China durante muchos años, resultado de lo cual un informe de la Oficina de Patentes de Suiza, que es donde se registran las patentes de escala internacional, demuestra que en el rubro de nuevas tecnologías y tecnologías de última generación en informática, en robótica, etcétera, la China patentó, estamos hablando de antes de la patente, perdón, antes de la pandemia, en el 2018, 2,5 veces más innovaciones en ese rubro que los Estados Unidos. Cuando hasta el año 2014 Estados Unidos iba a la cabeza claramente en materia de innovación tecnológica. Entonces el punto del monopolio tecnológico ya no es tan así. El acceso monopólico a los recursos naturales del planeta tampoco. ¿Por qué? Porque la gran expansión de China, ¿verdad?, ha hecho que China esté presente en la batalla por los recursos naturales en todo el mundo. Antes estaba, ¿cuál era la presencia que China tenía antes en América Latina o en África? Pensemos 25 años atrás, y prácticamente nada. La presencia de China en esos sectores claves de los recursos naturales era absolutamente marginal. Tenía una presencia, ¿verdad?, que supermercados en Argentina, supermercados de proximidad, el famoso chino, pero no la presencia que tiene hoy. En cambio, hoy tiene una presencia enorme. ¿Se puede compartir la pantalla con esto? ¿Cómo se hace? ¿Tenés idea? ¿Alguien me puede decir? Sí, Atilio, fíjate digamos, en tu pantalla. Sí. En tu derecha tenés el botón rojo para cortar y Sí, después tenés un botoncito con 3 puntitos en fila, sí, como en una sí, columnita, y al sí. lado tenés un logo que es de presentación de pantallas. Tengo pizarra, cambiar diseño, pantalla completa, cambiar fondos, subtítulos, notificar un problema, notificar uso inadecuado, solución de problema, ayuda y Es configuración. Ya el de al está. lado, el ítem de al lado, no los 3 puntos, sino lo que está A al la lado. izquierda de 3 puntos. Exactamente. Ah, Que ok. dice presentar ahora, te va a aparecer Y si, me si dice una colocas el... ventana o una pestaña. Quería, a ver si logro. eh, ¿Pueden ver eso? ¿Están viendo esa Fíjate, imagen? no, lo que vos querés compartir está en una pestaña o está en tu escritorio. No, está en mi escritorio. Bien, fíjate que cuando haces clic en la presentación te da opciones para ver qué es lo que querés presentar. Ya. Este, bueno, no. Ay, no lo tengo a mano, así que me parece que mejor lo olvido porque, a ver, perdón, voy a hacer una última tentativa. No. Bueno, lo dejo. Bueno, ahí básicamente les cuento, para no detenernos en todo esto, lo que les quería contar, ¿no es cierto?, era que, por ejemplo, hay una lámina que publicó la revista The Economist, la revista inglesa, en donde presenta un diagrama de las relaciones económicas existentes entre China y los países del resto del mundo en el año 2000 y en el año 2020. Bueno, cuando uno mira la del año 2020, realmente queda asombrado porque en el año 2020 prácticamente la gran mayoría de los países del mundo, ¿verdad?, tienen a China como primer socio comercial o financiero, cosa que en el año 2000 eso prácticamente era una cuestión absolutamente marginal. Está en mi blog, por cierto, en todo caso lo pueden buscar en mi blog en atilioborón.com.ar, busquen un poquitito ahí, van a ver, la imagen realmente es impresionante, porque es el mapa mundi, entonces arriba está el año 2000, está China ya con muy escasa presencia en el resto del mundo. En el 2020 está todo el mapa coloreado con los colores de China. ¿Y por qué? Bueno, porque China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países del planeta Tierra.
144 países que tienen como primer socio comercial, ¿no es cierto?, y financiero, nada menos que a China. Entonces, esto evidentemente es un cambio decisivo, un cambio importantísimo, lo cual habla de que el famoso monopolio de los recursos naturales, ¿verdad?, ya no se sostiene. Y esto se plantea, entonces, para ir un poco atando todos estos cabos sueltos de la discusión que estoy haciendo, nos plantea la necesidad de revisar algunas tesis, ¿verdad?, que yo mismo he sostenido, y es que estamos viviendo una fase de transición en el tablero geopolítico internacional, una fase de transición. Bueno, yo lo que quiero decir, y lo vengo escribiendo hace unas pocas semanas, y lo quiero decir acá con todas las letras, de que la fase de transición ya se terminó. O sea, hoy en día, esta transición que habíamos visto en el sistema internacional, que había comenzado, ¿verdad?, cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos quedó como la única potencia, digamos, con una gravitación absolutamente mundial. Esa fase, ¿verdad?, que dio lugar y que fue entrevista por Fidel y por Chávez cuando ellos empezaron a hablar de un mundo policéntrico. Bueno, esa fase hoy en día está acabada. Y existe una nueva tríada imperial que ya no es aquella que estudiábamos y repetíamos con Samir Amin, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, sino la nueva tríada dominante en el sistema internacional está formada por Estados Unidos, por China y por Rusia, ¿verdad? China, ¿verdad?, en parte por lo que les dije recién, primer actor de la economía mundial. El papel de la locomotora de la economía mundial ya no lo tiene la economía de Estados Unidos, sino lo tiene básicamente China. La primera vinculación con 144 países así lo atestigua, pero al mismo tiempo lo atestigua el crecimiento fenomenal de China, ¿verdad?, que hace que se espera que para el 2025, bajo cualquier indicador o bajo cualquier forma de medición posible, la economía china será la economía más grande del planeta. En este momento lo sería si se lo toma por la paridad del poder de consumo, ¿verdad?, pero no así si se lo toma por la vía del ingreso, del PBI medido en ingreso o ingreso per cápita. Pero ya la OECD dice que para el 2025, sea como sea, la economía china va a ser la más grande del mundo. Y esto evidentemente mueve las placas tectónicas del sistema político internacional, porque una prevalencia económica de esa naturaleza tienen obviamente un correlato en la política internacional que es absolutamente indudable. Entonces, primer punto, la emergencia de China, que Estados Unidos, hay que ser absolutamente honesto en este asunto, algunos buenos economistas de los Estados Unidos, como Lester Thurow, por ejemplo, autor de un libro muy interesante llamado La sociedad de suma cero, él decía que China recién para el 2030 iría a ser un país que gravitaría en los asuntos mundiales. Y bueno, China empezó a gravitar en los asuntos mundiales mucho antes y ya en la actualidad es la economía que más gravita en el terreno internacional. Y la otra novedad muy importante es que Rusia, ¿verdad?, a pesar del ataque de los Estados Unidos, a pesar de las sanciones, a pesar de las agresiones, ha vuelto a ocupar un lugar preponderante en la política internacional. Y este es un dato de vuelta absolutamente indisputable. Rusia hoy es el país que de alguna manera ha logrado estabilizar la frágil situación existente en Oriente Medio, producto de las andanzas, las aventuras guerreristas de los Estados Unidos, que terminan en un verdadero desastre. Piensen que después de 20 años de estar en Afganistán, ¿verdad?, Estados Unidos se retira de Afganistán, habiendo invertido en esa guerra
más de 2 billones de dólares, o sea, 2 millones de dólares en una guerra que muchos expertos norteamericanos decían desde hace tiempo que no podía ser ganada y que finalmente no se ganó. Y quien está actuando como estabilizador de toda esta región del Asia Meridional, no nos olvidemos que Afganistán tiene frontera con Rusia, ¿verdad? Es el renovado papel de Rusia en Afganistán, en Siria, en Medio Oriente. Y esto evidentemente modifica de una manera decisiva, y por un tiempo yo creo que va a ser bastante largo, el tablero geopolítico mundial. Porque ya, ¿qué pasó con Europa? Bueno, Europa prácticamente se ha desintegrado. El Brexit fue, digamos, el toque de gracia de un proceso de languidecimiento de la relevancia de Europa en el terreno internacional, ¿verdad? Una Europa sin el Reino Unido, una Europa mucho más debilitada. El Reino Unido solo no cuenta, no tiene ninguna gravitación real en la política mundial, como tampoco la tiene Francia, como tampoco la tiene Alemania, como tampoco la tiene Holanda, España, Portugal, ¿verdad? Las viejas potencias coloniales hoy no juegan ningún papel significativo. Un papel marginal pueden jugar, ¿no es cierto? Pero un papel significativo de decisoras no lo juegan de ninguna manera. Y mucho menos lo juega Japón, ¿verdad? Japón que quedó en cierta forma atrapado por esta presión de los Estados Unidos que lo obligó a reformar la propia constitución a los efectos de posibilitar la salida de las tropas japonesas del territorio japonés, cosa que antes estaba prohibido hacer. La constitución de posguerra del Japón expresamente prohibía la salida de tropas japonesas fuera del territorio nacional. Obama, el amigo Obama, el progresista Obama, forzó a Japón, presionó a Japón para que derogaran esa cláusula. Pero puede sacar sus tropas, pero no pueden ir a ningún lado, porque no tiene realmente, Japón está ahí acorralado por la presencia abrumadora de China en su esfera inmediata de influencia, de manera que Japón ahí no cuenta. Entonces, cuando Biden llega al gobierno, y antes, poco antes de llegar al gobierno, plantea que él va a hacer una convocatoria a los países, a los principales países del mundo, y en donde él se va a sentar en la cabecera, estoy reproduciendo textualmente sus palabras, él se imagina una mesa larga, Estados Unidos sentado en la cabecera diciendo, y vamos a retocar y reafirmar las reglas del viejo orden liberal actualizadas, y hacer que esas reglas del orden liberal en el terreno internacional sean aceptadas por todos los países. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que nadie le hizo caso. ¿Por qué razón? Porque resulta que esa larga mesa donde estaban Estados Unidos a la cabeza y estaban a un costado Alemania, del otro Francia, Inglaterra, España, Portugal, Holanda, la India, Indonesia, etc. Esa mesa ya no está más. En la mesa, en la gran mesa del sistema internacional, es una mesa triangular, ¿verdad? En donde está sentado de un lado Estados Unidos, del otro China, del otro Rusia. No hay cabecera en esa mesa. Y por lo tanto, Estados Unidos puede alardear de que va a sancionar a los países, cosa que efectivamente puede hacer, pero no puede impedir que hagan cosas que antes, en el pasado, Estados Unidos las vetaba de inmediato y la obediencia era absoluta. Por ejemplo, que un país fronterizo como México, nada menos, un país vulnerable, muy vulnerable a las decisiones que pueda tomar Estados Unidos, bueno, un país como México, el presidente López Obrador, no solamente haya hecho el discurso aquel que hizo hace poco más de una semana en conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, condenando 200 años de doctrina Monroe, diciendo basta de intervencionismo, basta de golpes, basta de bloqueos, basta de injerencia, acabemos con instituciones lacayunas como la OEA, digamos, una cosa insólita, pero además manda 3 barcos de guerra, ¿verdad?, con suministros y alimentos para Cuba, rompiendo explícitamente el bloqueo, y lo hace con barcos de guerra, lo cual es un dato muy significativo,
porque los barcos de guerra tienen una serie de inmunidades de carácter diplomático que tornan imposible que haya una interferencia en el itinerario de esas naves, cosa que puede ocurrir con navíos mercantes en donde se le pueden aplicar otra clase de restricciones que no son aplicables a buques de guerra. Bueno, López Obrador mandó 3 buques de guerra cargados con vituallas, suministros, medicamentos, alimentos, jeringas, etcétera, para Cuba. Y esto me parece que es un dato muy significativo que habla del menguado poderío de Estados Unidos. Lo mismo Estados Unidos amenazó a Irán que si mandaba petróleo crudo a Venezuela, no sé qué represalia iba a tomar. Los iraníes mandaron, pero no sé qué cantidad de barcos, cargueros petroleros que llegaron con el crudo a Venezuela para que se refinara en Venezuela. Estados Unidos no puede parar eso. E inclusive, digamos, en relación al criminal bloqueo en contra de Cuba y también contra Venezuela y Nicaragua, cada vez hay más filtraciones, cada vez hay más grietas, porque cada vez, de manera más decidida, países como China o países como Rusia e incluso otros países están tomando iniciativas que Estados Unidos hubiera vetado. Te digo, Estados Unidos entonces está ya su dirigencia, no tanto Biden en el discurso, pero sí aquellos que están siguiendo estos acontecimientos de cerca, se dan cuenta de que esa transición geopolítica ya terminó y que ahora tienen que vérselas con un triángulo muy complicado, en donde se cristalizó lo que el señor Zbigniew Brzezinski, en el libro llamado El Gran Tablero Mundial, publicado en Estados Unidos en 1997, traducido acá en la Argentina y en otros países de América Latina en 1998, hablaba en contra de las ilusiones del nuevo siglo americano. Ustedes recordarán cuando implosionó la Unión Soviética, proliferaron los textos diciendo, bueno, ahora Estados Unidos es la única superpotencia del planeta, no tenemos quien nos haga contrapeso, vamos a imponer el modo americano de vida, el predominio de las empresas americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Brzezinski, que era un observador muy astuto, previno en contra de eso que le llamó un acto de infantilismo académico. Dijo, es un acto de infantilismo académico pensar de que va a haber un nuevo siglo americano, y entonces dice, hay por lo menos 3 situaciones que pueden presentarse que van a limitar seriamente las posibilidades de acción de Estados Unidos, ¿verdad?, en la arena internacional. Primera situación, la posibilidad de que se establezca una alianza entre Rusia y el eje franco-alemán, o sea, el gobierno europeo, en una palabra. Ahí hay muchos elementos que abonan la tesis de que probablemente más tarde o más temprano pueda haber un entendimiento entre París, Berlín y Moscú, en cuyo caso el margen de maniobra que Estados Unidos tendría en el escenario internacional se vería fuertemente recortado. Fíjense que uno de los ingredientes clave de este acuerdo era el famoso gasoducto, es el famoso gasoducto ruso que llega hasta Alemania y que Estados Unidos, ¿verdad?, vetó persistentemente hasta hace aproximadamente 2 meses, cuando se produjo el viaje de Biden a Europa, tuvo una serie de reuniones con los líderes europeos y fundamentalmente con la señora Angela Merkel, en donde la Merkel le dijo, mire, el gasoducto tiene que llegar sí o sí. Primero porque ya tenemos el gasoducto que viene por tierra. Y es un gasoducto en donde el producto que llega a Alemania es más caro que si llegara por mar. Y en segundo lugar, nosotros lo necesitamos porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, más de la tercera parte de la industria alemana funciona gracias al gas que viene de Rusia. Entonces no podemos nosotros, por razones de que Estados Unidos tiene un enfrentamiento con Rusia, hacernos cargo de eso y pasar a depender de que ustedes desde Estados Unidos nos manden de forma permanente un convoy ininterrumpido de buques
cargados con gas licuado que luego hay que regasificar en los puertos de Hamburgo, etcétera, porque eso es inviable, además es muchísimo más caro, es muchísimo más caro. Y finalmente Biden, en esa reunión, reconoció que Estados Unidos retiraba el veto y que levantaba las sanciones que había establecido contra las empresas alemanas, rusas, francesas o estadounidenses que estaban colaborando en la construcción del gasoducto. Ese gasoducto está ya llegando a Alemania, se calcula que a comienzo del año que viene va a comenzar a funcionar, y esto habla claramente de una derrota en eso que había advertido Brzezinski, diciendo, ojo, porque hay razones para que haya un entendimiento. Segundo escenario, pesadillesco, decía Brzezinski, es si es que se llega a producir un entendimiento entre Japón y China, porque ahí se combinaría la arrolladora potencialidad económica de China y su enorme gravitación demográfica con la tecnología ultra sofisticada que tienen los japoneses. Bueno, ese acuerdo no se produjo totalmente por ahora, pero está bastante avanzado porque, por ejemplo, los intercambios comerciales entre China y Japón se realizan en moneda local. Y evidentemente no ha habido una alianza sólida, firme, establecida a largo plazo por ahora, pero claramente Japón necesita de poder contar con el mercado chino. Y China necesita la tecnología japonesa. Entonces, si bien ha habido una serie de tensiones por el Mar del Sur de la China, Estados Unidos está tratando de tensionar la situación en ese lugar, ha desplazado prácticamente a toda su flota de mar hacia el mar meridional de la China, Estados Unidos, creando una situación prebélica, pero lo cierto es que Japón y China están llegando a un entendimiento. Brzezinski decía en ese texto que el acuerdo entre Japón y China era menos probable que el acuerdo entre Moscú, Berlín y París. Decía, ¿por qué? Por los recuerdos de las atrocidades cometidas por la ocupación japonesa en China, que dificultarían enormemente para cualquier gobernante chino llegar a firmar un acuerdo de ese tipo. Bueno, el acuerdo no se firmó, pero la articulación económica ha avanzado y mucho. Ahora, Brzezinski en ese texto hablaba del peor, lo que él llama el worst case escenario, el escenario peor de todos, y era el de un entendimiento entre Rusia y China. ¿Por qué? Dijo, bueno, porque Rusia, a pesar de las dificultades económicas, es una superpotencia militar de primer orden. Y además es un país que tiene una potencialidad de abastecer de energía, ¿verdad?, casi inagotable. Es el mayor territorio del planeta, Rusia tiene una superficie que es prácticamente igual que la de toda Sudamérica, ¿verdad? Tiene enormes reservas de agua, enormes reservas de petróleo, enormes reservas de gas, y China necesita petróleo, agua y gas de Rusia. Y Rusia necesita, ¿verdad?, de alguna manera de los productos, la manufactura, la tecnología que China ha desarrollado. Y esa alianza se concretó. Y se concretó, digamos, de una manera muy firme, como un acuerdo a muy largo plazo, que implica en una primera etapa nada menos que un flujo de inversiones del orden de los 300.000 millones de dólares de China a Rusia. Con lo cual, digamos, en esa famosa mesa de 3 lados, Biden se encuentra que enfrente de él hay dos aliados que tienen razones muy de fondo, ¿verdad? Y que estúpidamente, ¿verdad?, los expertos en el Pentágono, en la CIA y en el Consejo de Seguridad Nacional, en los últimos tiempos han venido categorizando primero a Rusia, pero en los últimos años a China como países enemigos de Estados Unidos. No son competidores económicos. Ya en el informe que creo que es del 2009, los primeros años de Barack Obama, 2009-2010, aparece
Rusia como un país enemigo, ¿verdad?, de Estados Unidos. Pero en el último informe, ya en los años de Trump, en el 2017, 2018, China aparece también como un enemigo. Entonces, ahora, estos son los tres que gravitan en la economía mundial. Son los tres que manejan, digamos, las tecnologías de punta, ¿verdad? Y Estados Unidos sabe que no puede contar con aliados muy importantes en este momento, porque todos están siendo atraídos a la órbita china. China construyó un tren de alta velocidad de carga para transportar mercancías ida y vuelta que sale de Shanghai y llega hasta Lisboa. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese ferrocarril de alta velocidad, China se traga toda Europa, ¿verdad? Por más que Estados Unidos le ponga un bloqueo por el estrecho no me acuerdo el nombre, bueno, de Malaca, el estrecho de Malaca, ¿verdad? Está lleno de barcos y de naves de guerra estadounidenses, le mandan la mercancía por tierra, con trenes de alta velocidad, que como dijo muy bien el presidente Jimmy Carter en una conferencia, no una conferencia, fue un sermón dominical que él dio en la iglesia protestante a la cual él pertenece a esa comunidad. Él dijo que Estados Unidos ha perdido tiempo porque durante casi 240 y tantos años de existencia, solamente 19 años estuvo sin hacer guerras. Y dijo algo más: yo recomencé las relaciones económicas y diplomáticas con China, las puse en el más alto nivel en 1979. Y le preguntó a su audiencia: ¿saben cuántas guerras libró China desde el 79 hasta la actualidad, que fue en el 2019? Ninguna. Y nosotros hemos estado en guerra permanentemente, malgastando nuestros recursos, malgastando recursos que deberían haber sido destinados a la investigación, a las nuevas tecnologías, a la formación de jóvenes investigadores. Les tiro un dato, así al pasar. En el 2000, año 2000, Estados Unidos y China prácticamente producían el mismo número de ingenieros de computación por año. Producían unos 200.000. Bueno, en el 2015 ya, China producía 1.200.000 ingenieros en computación y Estados Unidos seguía produciendo 200.000. Esto es un poco lo que decía Jimmy Carter. ¿Por qué? Porque hemos malgastado nuestro dinero haciendo guerras, y guerras en las cuales no hemos ganado nada. ¿Qué ganamos? Le ganamos a Granada, le ganamos a Panamá en una invasión que nos llevó casi un mes para sacar a Noriega. Granada, que es una pequeña islita del tamaño un poco más grande que la ciudad de Buenos Aires, con 70.000 habitantes. ¿Qué triunfo es ese? ¿Verdad? En Irak salimos empatados, en Vietnam perdimos, en Libia lo único que hicimos fue un destrozo, en donde el país quedó destrozado, pero no podemos decir que ahora somos dueños de ese país porque lo hemos destrozado. Con lo cual, dice, prácticamente hemos malgastado todo ese dinero. Y con un dato adicional que yo lo señalo en ese artículo, un artículo que publiqué ahí en atilioborón.com.ar, ¿verdad? Y es que, fíjense ustedes que todas esas guerras, esos 2 billones de dólares, esos 2 millones de millones de dólares, se llevaron a cabo sin aumentar los impuestos. ¿De dónde salió el dinero para liberar esas guerras? Ah, de préstamos del capital financiero, de préstamos que le dieron los buitres de Wall Street, cobrando una apropiada tasa de interés que hace que Estados Unidos se encamine en los próximos años a tener un nivel de endeudamiento de su sector público equivalente a 2,5 veces el Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, un Estados Unidos que entra o que está en la escena mundial con la debilidad de un país profundamente endeudado y que sin tener condiciones de poder pagar esa deuda. ¿Por qué? Y bueno, porque hace ¿cuántos años que está librando guerra sin aumentar impuestos? ¿Verdad? Para Vietnam al principio aumentaron los impuestos, sobre todo los impuestos a los sectores de mayores ingresos.
pero ya al promediar la guerra de Vietnam con Ford y con Nixon, volvieron a bajar los impuestos. Y después Bush largó la guerra, ¿verdad?, contra el terrorismo sin aumentar un centavo. Y todo fue dinero que vino del capital financiero, que por eso ha crecido tan fabulosamente, con esos préstamos gigantescos para el gobierno de los Estados Unidos, que además ha tenido un efecto pernicioso sobre la economía global y sobre la economía de los Estados Unidos. Entonces, bueno, termino acá planteando, estamos en esa etapa, y por eso el imperialismo renueva su virulencia, su agresividad. Hay que entender la crueldad infinita de un presidente como Donald Trump, que en medio de la pandemia refuerza las sanciones económicas y el bloqueo en contra de Cuba como una medida desesperada ante esta transformación del escenario geopolítico mundial. Un Estados Unidos que se siente seriamente amenazado por dos países como China y como Rusia, y ante los cuales no tiene recursos como para neutralizar su creciente influencia en la arena internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Bueno, reitera de nuevo lo que había hecho en la década de los 70, cuando Estados Unidos percibe ya que está por perder la guerra de Vietnam. Lo que hace Estados Unidos es reforzar su presencia en América Latina con el Plan Cóndor e instalando dictaduras militares en toda la región. Es decir, eso no fue casual, que uno tras otro las frágiles democracias que había en América Latina cayeran en manos de regímenes militares. Esa fue la política de Washington. Asegurar la reserva estratégica, la retaguardia estratégica en América Latina, que siempre fue así denunciada por el Che, por Fidel y por supuesto después por Chávez, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que están haciendo ahora, de alguna manera dándole hálito a las fuerzas más conservadoras, desestabilizando gobiernos progresistas, atacando a gobiernos que no se subordinen por completo a los Estados Unidos, pero con un grado de eficacia en esas maniobras cada vez menor, porque por más que quieran y por más que hagan todas las maniobras que están haciendo, bueno, se lo tuvieron que comer a Castillo, que ganó el Perú, a pesar de que la apuesta fue muy fuerte por la Keiko Fujimori, etcétera. Y bueno, y no les gusta lo que está pasando en México, pero bueno, López Obrador sigue firme, es más, radicalizándose, y todo esto habla entonces de este nuevo escenario que se ha venido configurando, que marca el fin de la transición geopolítica mundial y la consolidación de una nueva tríada dominante, que vamos a ver cuánto tiempo dura, porque no hay que pensar de que esto ya es para siempre. Hay otros países que están emergiendo con fuerza en la arena internacional, pero veo poco probable que antes de los próximos 10 años haya una modificación muy sustantiva en esta tríada que se ha configurado, en este triángulo de poder mundial que se ha configurado en los últimos años y que tiene raíces muy profundas en la realidad económica y geopolítica internacional. Bueno, pongo fin acá, así escucho sus comentarios, sus preguntas, y en la medida de lo posible trato de responderlas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Atilio. Vamos a ir dando, si les parece, están de acuerdo y podemos, bueno, desde ya pedir cierta brevedad. Vamos a habilitar el micrófono. Yo acá tengo anotadas algunas preguntas. Si alguien estaba antes, puede acá escribir al chat. Mientras ibas exponiendo, Atilio, Carlos Rank hizo una intervención y después se fueron juntando algunas preguntas que van más o menos, entiendo, en la misma sintonía. Si está por ahí, Carlos, y querés habilitar el micrófono para poder formular vos la pregunta. Bueno, Atilio, muy buena tu descripción del momento, de la situación y la descripción histórica del imperialismo y los rasgos que se mantienen y lo nuevo que aparece.
pero cuando empezaste a hablar ahí de China como un nuevo emergente a nivel global, la pregunta mía, una de las preguntas que hago acá en el chat, era si la emergencia de China tiene que ver también con la deslocalización del capital financiero global, que deslocaliza sus inversiones y hace emerger a este nuevo polo allá en lo que es China, porque hay mano de obra barata, y tiene que ver con el imperialismo del siglo XXI, es decir, esta nueva forma de capital. Y la pregunta, yo hacía otra pregunta en el chat, la puedo dejar también ya ahora, si no intervengo más, era que toda esta disputa entre bloques, entre fracciones, proyectos, disputa imperialista que se está dando, esta triada que vos ponés ahí, ¿qué posibilidad o qué oportunidad nos genera a la clase trabajadora en nuestra América, es decir, en la lucha de la clase trabajadora para nuestra América? Eso nada más, y muchas gracias por posibilitar la palabra. Bueno, a ver, yo diría que evidentemente la deslocalización del capital financiero y del capital en general, diría, ha sido decisiva, ¿verdad?, para este crecimiento fenomenal de China. Pero eso fue un proceso premeditado, en donde cuando Deng Xiaoping presenta su plan económico, su reforma económica, en el Congreso del Partido en el año 1978, fue muy interesante porque él en ese momento lanzó una pregunta, fíjate vos, Carlos, lo complejo y lo paradójico y lo sorprendente que es que el secretario general le pregunte a casi 5.000 congresistas que había ahí, cuando normalmente los congresistas iban a escuchar y aplaudir el informe del secretario y otra cosa. Pero este hombre, que era un tipo muy astuto, él había sido discípulo de Mao, obviamente, ¿no es cierto? Dijo, yo les quiero preguntar a los camaradas que están acá en este magno congreso, si creen que China en los próximos 20 años tendrá condiciones de tener una gravitación en los asuntos mundiales equivalente a la que hoy tienen países como Alemania, Francia o Gran Bretaña. Silencio mortal, ¿verdad? En la sala no volaba una mosca. Imagínate vos, el secretario general pregunta, a pesar de que era chiquitito, era muy endeble, una figura, no era una figura imponente, no era un Fidel, era un personaje, un chinito chiquito. Silencio total. De repente uno se anima y dice, bueno, camarada, nosotros creo que aplicando el plan, qué sé yo, quinquenal, etcétera, en 20 años China, o en menos, en 15 años China podrá tener una gravitación igual a la de Alemania, a la de Francia, Gran Bretaña, etcétera. Y ahí viste lo que pasa casi como en una reunión en donde la gente empieza a tomar un poquito, se va entonando, y otro dijo, no, nosotros en 10 años, digamos, China puede superar la gravitación de todos aquellos países, y Deng los miraba, viste, como diciendo, ¿y estos de dónde salieron? Bueno, lo escuchó a 3 o 4, y finalmente dijo, miren, camaradas, China, así como está hoy, ni siquiera en 100 años va a poder tener la gravitación que tiene China, Alemania, Alemania, Gran Bretaña o Francia en este momento. ¿Cómo ni siquiera? Claro, primero, nosotros no tenemos Estado. China es un país sin Estado. Sí, claro, hay cobradores de impuestos, hay una administración pública, pero es un aparato desastroso, poco profesional, ineficiente, inepto, que no llega a producir, digamos, las políticas que tiene que producir para China, que no cobra impuestos bien, que cobra mal, que gasta de manera que no hay mecanismo de control, etc. En segundo lugar, China tiene que, y esto fue lo más polémico, China tiene que abrirse al capital extranjero, ¿verdad? Otro silencio mortal en la sala, porque esto era como ir al Concilio Vaticano y decir, señores, Dios no existe. Más o menos lo mismo. ¿Cómo abrirse al capital extranjero? Lo combatimos toda la vida. Dice, salvo que
algunos de los camaradas acá presentes me convenza de que los estados capitalistas y los países capitalistas, ¿verdad?, le van a conceder y le van a ofrecer a China la tecnología de última generación con la cual ellos se manejan. Como eso no va a suceder, la única manera que nosotros tenemos para apropiarnos de la tecnología, del desarrollo tecnológico de Occidente, es permitiendo que vengan acá empresas extranjeras, pero con un Estado bien organizado, un Estado en serio. A esas empresas le vamos a imponer condiciones muy estrictas, cosa que en este momento con este Estado que tenemos no podemos hacer, ¿verdad? Entre esas condiciones muy estrictas, la transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera China va a acceder, no tiene otro camino para acceder. Es cierto que hay un tercer camino, y ahí lo dijo enseguida, es que comencemos a hacer una maciza inversión en educación superior, en investigación científica y en tecnología, con masivos programas de becas para que los estudiantes chinos vayan a las mejores universidades del mundo y vuelvan con esos conocimientos. Pero esto es un plan a 10, 15 años plazo, y China no puede esperar. Lo vamos a hacer, este es el tercer gran cambio. Y el cuarto, es decir, China tiene una infraestructura de transporte absolutamente desastrosa. Tenemos trenes del siglo XIX, tenemos caminos que son poco menos que intransitables, los aeropuertos nuestros son un desastre, etcétera. Tenemos que hacer una nutrida inversión ahí. Pero para hacer esa inversión necesitamos que esta economía produzca, y para que produzca necesitamos capital extranjero, y para que el capital extranjero venga, obvio, va a haber que hacer algunas concesiones, pero nosotros nos vamos a apropiar de su tecnología y cada vez le vamos a hacer menos concesiones. Bueno, ese es el secreto, ¿verdad?, de China. ¿Y por qué China logró, ¿verdad?, apropiarse? Y efectivamente lo hizo. Y hoy en día China no es que es competitiva porque la mano de obra es muy barata. Hay un estudio que salió hace poco que demuestra que el salario promedio del obrero portugués es equivalente al salario promedio del obrero chino, con una diferencia de que en China las cosas son mucho más baratas que en Portugal. Entonces, China hoy compite porque tiene una ventaja tecnológica, le sacó esa ventaja, claro, manteniendo una política, y una política en donde el capital extranjero vino porque venía a hacer negocios, le dejaron hacer negocios, pero se quedaron con una parte importantísima. El Estado chino se apropió de una parte importantísima, digamos, lo que acá pasó con Vicentín allá es inimaginable, inimaginable. Es más, te voy a decir, por ejemplo, Carlos, una cosa. En China vos instalás una gran empresa, suponete la General Motors, se va allá, pero la China no le ha vendido un metro cuadrado de tierra a ninguna empresa extranjera, a ninguna. O sea que vos estás en una situación de precariedad y de dependencia, y además con esta astucia que tienen los chinos, quien te concede el permiso para ocupar ese terreno no es ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial, es el consejo, el gobierno municipal, lo cual quiere decir que el día de mañana viene un concejal o el alcalde de ese pequeño pueblito le dice: te tenés que ir porque vamos a hacer un polideportivo, y se tienen que ir, ha pasado eso, se tienen que ir. Entonces, yo creo que, claro, China se aprovechó de todo eso. Y esto, evidentemente, abre todo una discusión sobre qué clase de animal es el dragón chino. A ver, descarto dos respuestas. Primera respuesta es un animal puramente capitalista. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Tampoco descarto, y también descarto, la respuesta que es la expresión más elevada del socialismo. China es un híbrido. Es un Estado socialista con una enorme capacidad de captación de recursos del sector privado extranjero y con una política de redistribución infernal, porque hay que sacar a 900 millones de personas de la pobreza. Digo, independientemente de que me guste más o menos, realmente no es esa la discusión. Digo, es la eficacia de una política que, mientras Estados Unidos hace 40 años que tiene 15% de gente debajo de la línea de la pobreza, los chinos sacaron a 900 millones debajo de la línea de la pobreza.
Y hoy en día la clase media china es más importante que toda la población estadounidense. Ahora, es una fórmula heterodoxa, claramente. Cuando uno mira los manuales, cuando uno mira los libros de la transición socialista, Carlos, esto no estaba en los manuales. Esto no estaba. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Este es el tema que hay que plantearse, porque uno dice, bueno, no me gusta el modelo chino. Primero, China no es un modelo porque no hay modelos. La idea es que dejémonos de pensar en términos de modelos. Yo siempre digo, repito una frase, militante no hay modelo, se hace el modelo al andar. Con la música de Serrat lo pueden decir eso. En vez de caminante no hay camino, militante no hay modelo. ¿Cuál es el modelo? Es decir, ¿quién puede copiar un modelo? Podemos copiar acá el modelo chino, o pueden los cubanos copiar el modelo chino. Es absolutamente. ¿Podemos nosotros copiar el modelo cubano? No. ¿Puede, qué sé yo, Vietnam copiar el modelo de Cuba? No. Digo, estos procesos son absolutamente irreproducibles, ¿no es cierto? Lo que sí uno tiene que aprender algo, bueno, cómo le fue a esos procesos. A mí me parece que es importante plantear eso. Yo acabo de escribir una cosa, salió un resumen, ¿verdad?, de resumen latinoamericano, sobre la coyuntura actual de Cuba. Y lo que yo digo es que, es decir, Cuba nos ha enseñado muchas cosas. No es que Cuba sea un modelo, pero Cuba enseñó que hay otra manera de administrar las políticas de salud. Cuba demostró que es posible alfabetizar una población, como se hizo en Bolivia y como se hizo en Venezuela. ¿Y por qué Cuba no puede aprender de otros? ¿Por qué Cuba no puede aprender algo de lo que hicieron los chinos? ¿Qué es eso? Una apertura controlada, rigurosamente controlada al capital extranjero. Si no tenés un mango, no tenés capital, no tenés inversión, no tenés tecnología, ¿qué vas a hacer? Yo te digo, mirá, y les confieso, y discúlpenme si me entusiasmo mucho con esto, pero estoy siguiendo minuto a minuto la problemática cubana. Es decir, yo he visto en el campo de Cuba, en el año 2019 todavía, arar la tierra con una yunta de bueyes. He visto eso. Y no en la parte más remota del Escambray. Lo he visto en Pinar del Río. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vos no podés construir genuinamente un modelo socialista si es que no tenés un desarrollo tecnológico importante. ¿Te das cuenta? Yo cuando vi esa imagen, te digo, me agarró así una angustia. Dije, no, pero por este camino no vamos. Por este camino no vamos. Es decir, Cuba no puede seguir dependiendo en el 75-80% para el alimento que necesita para su pueblo. Una revolución que ha hecho todo por el pueblo, que le ha dado una salud impresionante, que le ha dado una educación impresionante, que le ha dado un acceso a la cultura increíble, acceso al deporte. Che, los cubanos ya tienen como 10, 12 medallas, Argentina tiene una. Digo, ¿de qué habla esto? Habla de una política que ha empoderado y ha favorecido a la población, pero que tiene que dar ese salto tecnológico. Deng se dio cuenta que si seguía el camino soviético terminaban igual. Y entonces dijo, mirá, tenemos que cambiar. Hay una frase de él que es terrible, dice, no importa si el gato es blanco o negro, importa que case ratones. Chao. Entonces, si vos con la yunta de bueyes realmente no podés cazar ratones, bueno, tenés que entonces hablar con otros que vení, hacer tus negocios, pero una parte importante la vamos a quedar acá. No es que te va a hacer negocio al estilo que se hace en América Latina, ¿verdad? En donde no pagás regalías, no pagás nada, qué sé yo. En este país la minería, por ejemplo, es gratis, no pagan nada. Pagan un impuesto chiquito a la salida y punto. No, eso no. Hacelo. Y yo creo que esto fue lo que hicieron los chinos. No digo, el modelo no se puede copiar, pero algunas cosas, países incluso como la Argentina podemos aprender. Bueno, perdón que me he extendido demasiado. Bueno, perspectiva para la clase trabajadora y nos da chance, a ver, para un gobierno como este le da chance de diversificar el anclaje en la economía internacional. Antes era Estados Unidos o nada. Estados Unidos te decía, te compro, no te compro. Mirá vos, Macri arrastrándose. Llegó a vender como gran éxito 50.000 toneladas de limones a Estados Unidos. ¿Cómo haces
para venderle limón a Estados Unidos, que es nuestro gran competidor en la producción mundial de limones. ¿Qué le podemos vender nosotros a Estados Unidos? Decime, ¿qué le podemos vender? Dulce de leche, ok, bueno, pero eso puede ser la base de un esquema de intercambio económico a nivel nacional. Argentina produce 1.800.000 toneladas de limones, casi todo en Tucumán. Y gran logro venderle 50.000, o sea, nada. Con China puede venderle el 1.800.000 toneladas, no vamos a quedar sin limones acá. Digo, te abre una perspectiva, ¿verdad? Y pensemos lo siguiente, compañeros, con esto termino. La sobrevivencia de procesos como los de Venezuela, los de Cuba y Nicaragua, en gran parte tiene que ver con el papel que China y Rusia están jugando en la arena mundial. Por eso es tan importante para nosotros este nuevo cambio en la configuración de las relaciones internacionales. Bien, ahí, bueno, creo que ahí en el intercambio me parece que se han respondido algunas cosas más. Tenemos a Norberto Gansi, que había levantado la... Si alguien está, recién pasamos una lista, si alguien no está anotado, ahora le vamos a actualizar, pero pásanos avisando si no estamos anotando a alguien que figure entre los nombres que mandamos recién. Hay Norberto Gansi, si está... Hola, ¿qué tal? Pero hace rato que el doctor Raúl López tiene levantada la mano, así que preferiría que primero hable, si te parece. Sí, por supuesto. Escucho. Bien. No sé. No, mire, yo no quiero escuchar. O sea, Norberto, yo no levanté la mano, lo que pasa es que estoy fumando. Bien, ha sido ahí un pequeño error de... Está bien. No. Es normal en él, pero no hay ningún problema. O sea, que hable él, que me interesa mucho más escucharlo a él. Bien, perfecto. Gracias, Atilio. Muchas gracias por la intervención. Gracias. Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Cómo te va? Gracias, Norberto. Tanto tiempo, querido. Un placer escucharte, como siempre. Mira, no quiero abundar mucho. Hablaste sobre el estado híbrido chino, ¿no? Que a mí me daba vuelta a la cabeza esto de, entre comillas, la victoria del capitalismo a través de la historia, hasta la actualidad. Y cómo lo asumimos aquellos que estamos de alguna forma a la izquierda, ¿no? Ideológicamente. Esta victoria del capitalismo, que históricamente decíamos lo vamos a combatir, lo vamos a transformar, lo vamos a modificar, lo vamos a derrumbar. Bueno, el capitalismo viene modificándose, mutando continuamente como el virus, y persistiendo y, bueno, y avanzando. ¿Y qué papel juega en todo esto, ¿no? Esta victoria, entre comillas, del capitalismo, en esta tríada que mencionaste, en este estado híbrido chino? ¿Qué papel juega Israel? Que, según algunas interpretaciones, tiene un papel muy importante por debajo de las mesas, ¿no? Y qué papel juegan los conflictos territoriales y los genocidios que se vienen perpetrando, por ejemplo, por parte de Israel contra Palestina, Marruecos contra el Sahara, en fin. Quería ver qué pasa con todo esto, ¿no? Nada más que eso. Bien. Mirá, yo diría, es muy interesante el tema. Hay poca información, ¿verdad?, de calidad sobre Israel y su papel. Por supuesto, el papel en Medio Oriente es decisivo. Pero ha ido ejerciendo una influencia cada vez más grande, ¿verdad? Porque el lobby israelí, que yo prefiero usar ese término y no hablar del lobby judío, el lobby israelí es muy fuerte en la política estadounidense. Muy fuerte. Dispone de grandes recursos. No nos olvidemos que hay una comunidad judía que se asentó en Estados Unidos desde
la segunda mitad del siglo XIX, y algunas de las más grandes fortunas de Estados Unidos, algunas, ¿no es cierto?, de alguna manera están en manos de personas de origen judío. No todas ellas simpatizan con el Estado de Israel. Creo que sería un error pensar que el judaísmo norteamericano está absolutamente cuadrado con el Estado de Israel. Digo, Chomsky no es una excepción aislada. Hay mucha gente, ¿verdad?, en la comunidad judía en Estados Unidos que tiene serias dudas sobre el Estado de Israel. Ahora, el Estado de Israel está en manos de un grupo claramente de una derecha radical, y esa derecha radical de alguna forma ha penetrado muy profundamente en ciertos rangos del Partido Republicano, en ciertos rangos, y también del Partido Demócrata, pero un poco más en los republicanos, y evidentemente que influye a favor de políticas muy, muy conservadoras. Y se dice, pero no hay mucha evidencia de eso, de que hay un creciente interés de parte de Tel Aviv de intervenir de una manera más activa en los asuntos que pasan en América Latina. De la mano de Estados Unidos, Israel se ha introducido en América Latina, por ejemplo, y en algunos terrenos, porque ellos tienen una tecnología muy avanzada, por ejemplo, en todo lo que sea la industria de las cámaras de filmación, cámaras callejeras, control de población, toda la informática, ellos están muy, pero muy avanzados. Están muy avanzados también en todo lo que sea control antimotines, etcétera, y por lo tanto han venido a dar cursos, muchas veces cursos que ofrece Estados Unidos está a cargo de instructores israelíes, porque ellos llevan 70 años estableciendo su predominio a los palos, ¿verdad?, en Palestina. Entonces, evidentemente, se han enriquecido con una experiencia lamentable, donde tenemos que ser absolutamente claros en condenar, ¿no es cierto?, las políticas genocidas del Estado de Israel, y esos sectores están interesados y involucrándose en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, la presencia de Israel en Colombia es muy fuerte. La presencia acá también, no nos olvidemos que Buenos Aires es la segunda concentración de población judía en el exterior después de Nueva York. O sea, esto no es un dato menor. Y se habla mucho de que hay un programa de intercambio que yo no he logrado verificar hasta qué punto es así, ¿verdad? Pero gente que vive en la Patagonia me habla de la permanente presencia de jóvenes israelíes que recorren de manera bastante exhaustiva la Patagonia. Algunos amigos míos establecieron un vínculo con esos muchachos, les preguntaron, bueno, ¿usted de dónde viene? Una cosa así, ¿viste? Y la respuesta estándar es, estuvimos 4 años en el servicio militar, nos dieron 1 año de licencia, nos dijeron que vayamos a cualquier parte del mundo y venimos a recorrer la Argentina. Digo, a mí, no es que sea yo mal pensado, pero digo, habiendo tantos paraísos para disfrutar en el mundo, venir a Argentina, ¿verdad? Es medio raro. Sobre todo, no es que vienen 2, cuando encontrás que vienen permanentemente. Hay un viejo sueño del sionismo más ultra del siglo XIX en Francia de que la tierra que pondría fin a la errancia de los judíos por el mundo, a las persecuciones, sería la Patagonia. Eso existe como, evidentemente hay escritos, pero digamos, no se ha concretado, ni personalmente creo que sea un tema que en este momento tenga alguna chance de subir un nivel, como para decir, va a haber una política específica del Estado de Israel en ese sentido. Pero sí hay una política específica del Estado de Israel de apoyar a los gobiernos represivos de América Latina. Eso no es duda, en conjunción con Estados Unidos, ¿verdad? Qué sé yo, me parece que todo el tema ese de los elementos de observación, de cámara, de filmación, tecnología de alta generación para la represión,
Israel lo tiene muy, muy altamente y tiene un personal técnico muy, muy competente. La Mossad es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, hay que reconocerlo, de primer nivel, ¿verdad? Mejor que los servicios de Estados Unidos, esto es claro. Los servicios del Mossad tienen mejor calidad profesional que los servicios de Estados Unidos, y entonces no me cabe duda de que como para algunos gobiernos, digamos, Israel aparece como una fuente de asesoría técnica, de financiamiento, de formación, de equipamiento militar y policial. Y ojo con esto, hoy en día para los proyectos desestabilizadores de Estados Unidos es más importante la policía que el ejército. Acá fue la policía bonaerense la que sitió durante 2 días a Alberto Fernández en Olivo. No fue Granadero, no fue Campo de Mayo, ¿verdad? Fue la policía la que intentó sacar a patadas a Rafael Correa en el 2010. Recuerden ustedes, fue una rebelión policial. Fueron los jefes de la policía y del ejército, pero primero de la policía, lo que le dijeron a Evo, te tenés que ir. Entonces, si los israelíes están trabajando mucho con las policías de América Latina, si son especialistas en métodos de interrogación dura, que es un eufemismo para hablar de torturas, bueno, yo, Norberto, estaría muy, muy receloso acerca de los vínculos que un país como este o un país como cualquier América Latina puede desarrollar con Israel, sin caer, por supuesto, porque mucha gente que dice esto es profundamente antisemita. Y ahí creo que tenemos que ser absolutamente claros, el antisemitismo no va con ningún proyecto de izquierda, pero el Estado de Israel es otra cosa. El pueblo judío es una cosa, el Estado de Israel es una cosa completamente diferente. Me parece fundamental entender esta diferencia porque si no, ¿viste? Se te mezclan los fachos en todo este discurso, sería lo peor que nos podía pasar. Bueno, gracias. Nuevas preguntas. Bien, teníamos a Rodrigo Ferreira, había escrito por el chat. Sí, hola compañero, hola Tilio, buenas noches, gracias. Bueno, yo lo traigo un poquito, quizá más en sintonía con la pregunta de Torito Ran, Torito para nosotros, Carlos Ran. Antes de leer la pregunta que había escrito, más o menos explicar desde dónde. La pregunta justamente desde lo que nos proponemos como práctica política militante en estos momentos y desde esta necesidad de recobrar la iniciativa de lucha de la clase trabajadora y de la alianza estratégica. Esto que estamos planteando, yo había pensado en esta pregunta que tenía que ver con la descripción que había hecho Atilio. Toda esta reconfiguración del poder mundial que describiste, principalmente con este tripolarismo, algunos lo denominan multipolarismo, ¿qué consecuencias podría tener en los próximos años para los pueblos y naciones del sur global? ¿Qué podemos esperar del imperialismo en los próximos años? ¿Qué desafíos se nos presentan en las luchas emancipatorias de nuestros pueblos? Sobre todo pensando en que no tener una espera pasiva, sino construir escenarios más favorables a nuestras luchas, ¿no? Bueno, yo tengo escrito por ahí, bueno, ahí les pasé algunos materiales, Carlos, creo que se pueden distribuir, perfecto. A ver, si hay un momento donde el imperialismo se vuelve más peligroso, ese momento es cuando comenzó el declinio. No es el momento de la conquista, ¿verdad? Es el momento del declinio. Es el momento cuando comienza la declinación. Y la declinación ya comenzó, digamos, no cabe ninguna duda que el poderío de los Estados Unidos ha iniciado un periplo descendente. Lo que se discute hoy en Washington, no es que yo haya estado ahí, porque si llego a ir no salgo de vuelta, les aclaro. Hace ya, el último viaje a Estados Unidos fue antes de la asamblea de Claxon, Cuba, en el 2003, yo creo que fue en el 2002, y a partir de que se hizo la asamblea de Claxon, Cuba, yo pasé a estar en una lista de colaboradores del terrorismo, en fin, todas esas tonterías que tienen ellos, así que no es que yo lo haya escuchado, pero mis amigos americanos, que hay mucha gente de izquierda, antiimperialista,
en Estados Unidos, no nos olvidemos de eso, me comentan, en los pasillos de la burocracia del Departamento de Estado, no se discute si Estados Unidos entró en un proceso de declinación. Eso se da por hecho. Lo que se discute es la velocidad del ángulo de caída. O sea, y ellos manejan, ¿viste? Los americanos son muy propensos a entretenerse con escenarios, que a veces es un ejercicio interesante. Dice, ellos tienen 3 escenarios. Primer escenario, derrumbe estrepitoso. O sea, el avión del imperio se cae, estalla por los aires, se estrella, mueren todos. Escenario catastrófico total que ellos descartan. Dice, eso no va a pasar. Acá no va a pasar de que vengan las hordas de México, Centroamérica y Sudamérica y que arrasen con todo como Alarico hizo en Roma en el año no sé cuánto. Dice, no va a pasar. Tenemos fuerza para resistir. Segunda cosa, ellos dicen, es el aterrizaje suave del avión del imperio. Dice, ¿cómo aterrizó el imperio británico después de la Segunda Guerra Mundial? Pero dicen, eso tampoco va a ocurrir. El escenario más probable nuestro es un aterrizaje brusco del avión, ¿viste? Cuando el avión viene, vientos cruzados, lluvia, nieve, qué sé yo, entonces parece que se cae y un ala se va para allá, pero finalmente el avión aterriza. No se viene abajo, no tiene un aterrizaje suave, en ese sangoloteo del avión se caen cosas, se rompe una máquina, no sé, pero no es un aterrizaje suave. El rough landing, como lo llaman, el aterrizaje violento, es lo que ellos tienen en mente. En ese contexto, y ahí voy al corazón de tu pregunta, el imperio se vuelve mucho más belicoso y beligerante que antes. Porque vos no podés entender, digamos, lo que está pasando hoy en América Latina. A los extremos los ganan llegar. Escúchame, los tipos mataron a Moïse, el presidente de Haití, porque ya no le servía más. Moïse no era un tipo antiamericano, todo lo contrario. Fue un títere que mientras le sirvió, al tipo lo mantuvieron. Cuando le dijeron te tenés que ir y el tipo se aferró a su cargo, le mandaron una banda de mercenarios colombianos, ¿verdad?, dirigidos por 2 haitianos norteamericanos que son ciudadanos de Estados Unidos de origen haitiano, trabajando para una empresa de seguridad de Venezuela, de venezolanos, de escuálidos venezolanos, que en realidad no es una empresa de seguridad, una empresa de contratistas mercenarios. Ustedes saben que en este momento el ejército de Estados Unidos, la tropa de tierra, cuando ellos dicen on the ground, la gente que ponen en el territorio, 2 de cada 3 son mercenarios. Ya no ponen más gente propia, contratan, subcontratan. Entonces tenés colombianos, tenés toda una serie de tipos que hacen ese trabajo. Bueno, que mandan a ellos para que maten a Jovenal Moïse. Y te mandan a los mercenarios para que provoquen un conflicto territorial en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y de repente te mandan un mercenario, que te acordás que hicieron una matanza en víspera de la elección de Castillo. Aparecieron unos tipos salidos quién sabe de dónde, entraron a una aldea, mataron a 14 o 15 personas. Nunca los agarraron. ¿Quiénes son esos? Gente que tiene un apoyo especial. Entonces, ahí el imperio se pone más duro. Ahora, lo bueno de todo esto es que por más de que esté endureciendo la cosa, bueno, de repente no pueden parar toda esta renovación, este cambio en los vientos políticos que han comenzado en América Latina, que arrancan con la elección de López Obrador en el 2018 en México. Esto es el dato fundamental. López Obrador rompe la tendencia. Por eso lo combatía tanto Vargas Llosa y todo esto. A propósito, me acordé de algo ahora hablando de mi amigo Vargas Llosa. Rompe la tendencia López Obrador y después viene, bueno, el triunfo de Alberto Fernández acá. Tenemos el golpe en Bolivia, pero que fracasa y al cabo de 10 meses vuelve a instalarse. Tenemos el derrumbe del modelo chileno, un derrumbe fenomenal, insanable. Chile nunca va a volver a ser lo que fue antes, ¿verdad? Porque aun cuando
sea derrotada la izquierda. Lo que viene es una cosa muy diferente, el descrédito total del modelo neoliberal y del neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, digamos, Estados Unidos está apostando fuerte en las fichas, pero tampoco es omnipotente. Tampoco es omnipotente. Estados Unidos ya no es omnipotente. Ya no puede mandar marines como hizo en Santo Domingo en el 65. ¿Te acordás vos? Se acuerdan, lo pueden leer, algunos se acordarán, pero yo me acuerdo muy claro de eso, ¿te das cuenta? Y no puede mandar eso. Puede mandar marines a Granada o a la ciudad de Panamá, pero no puede mandar marines a Venezuela. No puede mandar marines a Cuba, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Porque creo que el contexto internacional no le da. Entonces, nuestros pueblos creo que tenemos una tarea fundamental, que es organizar el campo popular que está totalmente desorganizado. Veremos la Argentina, ¿verdad? Un campo internacional, un campo popular desorganizado, con estructuras que son, como se decía en la época mía, de los 60, meras superestructuras, sin capacidad real de convocatoria y movilización. Hoy tenemos que avanzar en esa línea. Y tenemos que avanzar también en la línea de dar el combate ideológico, ¿verdad? Y dar la famosa batalla de ideas. Por eso es muy importante esto que están haciendo ustedes acá desde Río Cuarto, volver a instalar este tema y llegar, digamos, en profundidad a los sectores populares, a los sectores desorganizados, ayudar a que se organicen. No es que vamos a venir nosotros a organizarlo desde arriba, ayudar a que se organicen, a darles insumos para que entiendan de qué es lo que está pasando. Y por ese camino, avanzando, digamos, en una política inteligente de alianzas, porque no es que una fuerza de izquierda decidida puede llegar a soñar con llegar al gobierno en la Argentina. Pero no nos hagamos ninguna ilusión, eso no va a pasar, ¿verdad? Entre otras cosas, porque si algo hizo el capitalismo contemporáneo es bifurcar cada vez más el gobierno del poder. Cristina lo dijo hace un poco tiempo, dice, yo no ejercía el poder sino un chiquitito así. ¿Por qué? Porque ¿dónde reside hoy el poder del capitalismo? Reside, por supuesto, en el capital financiero y en el dinero, ¿verdad? Vamos simplificando. O sea, la riqueza minera, el agronegocio, todo esto que vemos acá en la Argentina. Reside en el poder judicial. ¿Cómo lo liquidaron a Sánchez Serén en El Salvador? ¿Sabe cómo lo liquidaron? Simplemente el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de casi todas las medidas que tomó el gobierno del Frente Farabundo Martí. No podía cambiar, me lo dijo él, yo lo entrevisté a él, no podía cambiar siquiera, ordenar el cambio de la ruta de un bus interprovincial en un país más chiquitito que la provincia de Tucumán. Porque venía el Tribunal Constitucional y decía, lawfare mediante, eso es un atentado contra la propiedad privada porque el dueño de la empresa de ómnibus debe poder ir por donde quiera. ¿Te das cuenta? Entonces, el Poder Judicial, ¿quién lo elige? No lo elige nadie. ¿Quién lo controla? No lo controla nadie. El capital financiero no lo controla nadie. ¿Quién controla a la cloaca mediática argentina? A la basura mediática que tiene ese país. Una fábrica permanente de mentir, de difamar, de confundir, cómplices de ocultar los negocios sucios de la derecha, no lo controla nadie. Alberto para colmo ni siquiera quiere la ley de medios. Yo lo que he dicho en varios paneles, me parece muy bien la defensa del consumidor que tenemos en la Argentina. Cuando voy a comprar una heladera, si la heladera está mal, me la tienen que reponer. Me impiden de que me engañen. Pero en lo más importante, que es en la materia informativa, no impiden que me engañen, todo lo contrario, le dan facilidades y le dan la pauta y le dan dinero para que nos sigan engañando. Bueno, ahí tiene que haber un cambio en la dirigencia política argentina. Yo me desgañité hablando de esto con gente del gobierno, ¿verdad? En la época de Cristina y ahora. No me hacen absolutamente caso para nada. Pero ahí está el poder real. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, podemos llegar al gobierno, pero llegar al gobierno con una masa popular desorganizada, ganada por la derecha, con ideas individualistas, que no quiere saber nada con la acción colectiva, que considera que los sindicatos son una porquería, que son todos corruptos, como dicen, ¿verdad? No es cierto.
pero esto lo dicen y mucha gente lo cree. Bueno, tenemos que dar esa batalla fundamental. Así que bueno, y hablando de esa batalla, yo la doy modestamente. Les quiero presentar acá, hacer un pequeño anuncio, porque si no después van a decir, ¿cómo no dijiste? Este libro que acabo de publicar, la Universidad de Avellaneda lo publicó y el Centro Cultural de la Cooperación, que es un estudio sobre las intervenciones políticas de Vargas Llosa a través de los medios. Se llama El sueño del Marqués, Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, ¿verdad? Y está a muy bajo precio, un libro, son 170 páginas, ¿verdad? Acá hay mucho material, ¿verdad? Lo mismo que el material que tengo en mi blog, que los invito a que lo visiten, atilioborón.com.ar, pero que forma parte de esta batalla de ideas, que es fundamental, que no podemos seguirla postergando mucho tiempo más. Tenemos que enfrentarlo, y además enfrentarlo con un lenguaje que la gente de hoy lo pueda entender, porque a veces el problema que tiene la prensa de los gobiernos populares, de izquierda, etcétera, en toda América Latina, es que tenemos un lenguaje comunicacional que no es el que es aceptable para la juventud contemporánea. Entonces tenemos que, ¿verdad?, hacer programas y tenemos que tener un lenguaje que nos permita llegar a los jóvenes. Y este me parece que es un desafío enorme. A veces yo veo, ¿verdad? Y además tener osadía. Por ejemplo, para mí es incomprensible que la televisión pública argentina no tenga un solo programa de análisis político en toda la semana. Que cuando vos querés ver un análisis político tenés que ir a TN o tenés que ir a C5N, pero no tenés un panel. ¿Por qué no hay? Yo lo he preguntado, me he desganitado preguntándole a la gente del gobierno, che, pero ¿por qué no hay en la televisión pública? No digo que sea un programa de publicidad para el gobierno, para el frente de todos, sino que hagan un panel e inviten a la gente. Porque la gente se atrae cuando vos le das realmente una posibilidad de asistir a una discusión. ¿O tenemos miedo de discutir? ¿Será que no tenemos argumentos para discutir? Yo creo que tenemos argumentos de sobra. Los que no tienen argumentos son ellos. Pero en la medida en que la televisión pública no tenga un solo programa de paneles de análisis político, bueno, esto habla de todavía un retraso muy fuerte en esa capacidad de comunicarnos y relacionarnos con la gente. Jóvenes, como ya llevo casi 2 horas hablando y estoy sintiendo unos alfileres por acá, me parece que bueno, y además mucha gente ya se ha ido, no mucha, pero alguna gente ya se ha retirado. Se ve que están con hambre, se fueron a cenar. Así que yo diría de que terminamos acá, lo dejamos acá, como decía Neustadt. Carlos se va a acordar, Norberto Gansi también. Seguro que Francisco no te acordás, mejor que ni te acuerdas de Neustadt, del papel nefasto que cumplió ese canalla junto con Grondona, ¿no es cierto?, en la promoción del neoliberalismo, hablándole pero muy inteligentemente, le hablaban a Doña Rosa. Y de repente yo veo a algunos compañeros nuestros que cuando hacen un discurso político parece que están en un seminario hablando de Lacan. Y la gente no entiende absolutamente nada. Entonces hay que tener un poco de picardía en ese sentido. Bueno, me pregunta Diana cómo conseguimos el libro en Uruguay. Va a llegar a Uruguay también. Creo que hay una librería ahí que ya lo ha encargado. Y además voy a ver yo si lo podemos poner de distribución gratuita por internet. No depende de mí, depende de la universidad y del CCC, pero lo van a tener. Se van a entretener mucho con el libro. Bueno, los dejo. Carlos, gracias por la invitación. Gracias a la Universidad de Río Cuarto. Gracias a todos ustedes, amigos que veo ahí, a Norberto, que hacía tiempo que no lo veía, muchos más que he visto ahí que me han saludado, a Sergio Arelovich también, que anda por ahí con esto. Así que, bueno, y será hasta la próxima, ¿ok? Muchísimas gracias, Atilio. Bueno. Gracias, Atilio. Gracias. Un abrazo grande. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Bueno, ahí recordar que el próximo miércoles, también a las 18 horas, vamos a estar con la segunda conferencia del ciclo
Recordar también que se puedan inscribir al Classroom para poder acceder a la grabación de los diferentes encuentros y también para poder compartir los materiales, los textos que consideremos que puedan nutrir esta discusión. Y bueno, desde la federación, desde todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando para poder realizar este encuentro y este espacio de discusión, agradecer muchísimo la participación y bueno, poder encontrarnos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos, a todas, y bueno, hay que esperar a la semana que viene para poder volver a encontrarnos. Cualquier pregunta o cualquier mensaje se pueden comunicar al mail de la Secretaría de Derechos Humanos o a las páginas de Instagram, Sal en Humanas UNRC, y ahí vamos a poder seguir la comunicación.